Bueno, para analizar esta encuesta, la situación política y otros temas del día, nos está acompañando aquí a esta hora el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, Matilde? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parecen estas palabras? Está imperando el sentido común, lo que dice José Antonio Kast desde Europa luego de reunirse con muchos líderes de extrema derecha. Bueno, primero señalar claramente que esta encuesta es una fotografía del momento. Y lo que muestra es que hay una coalición. Sí, pero José Antonio Kast. En lo particular de José Antonio Kast, él responde a un mensaje que dice relación fundamentalmente con el escenario de polarización que hoy día vive el país. Por una parte tenemos el Frente Amplio, que insiste en salidas, yo diría, fuera del marco de nuestra manera de relacionarnos y de los acuerdos que nos permitirían despachar los proyectos que interesan a la ciudadanía y que en definitiva hoy día requiere el Ejecutivo y por supuesto generar una nueva mayoría parlamentaria que nos permita sacar adelante la reforma previsional, la reforma de la salud. Mientras tanto el Frente Amplio insiste en un discurso, yo diría, por fuera y de alguna manera José Antonio Kast también responde de alguna manera generando un voto duro de nuestro sector. Hoy día lo que hay que... ¿Y ese es el sentido común? No, yo diría que el sentido común pasa por generar los acuerdos necesarios, pertinentes, que nos permitan entender que hay que redignificar la política como un instrumento al servicio de las personas. La política como un instrumento al servicio de las personas. Y eso implica llegar a acuerdos, eso implica diálogo, eso implica la posibilidad de entender que hoy día tenemos una oportunidad única para fortalecer FONASA, para terminar con el abuso de la ISAPRE, para mejorar las pensiones de los chilenos, y que implica efectivamente focalizarse en la gestión para resolver los problemas reales de las personas. Y yo veo básicamente que hoy día las soluciones ideológicas o el discurso ideológico, yo diría que no calan hondo en los ciudadanos, pero al contrario, es la gestión. Y de alguna manera eso se revela también en que hoy día aparecen justamente alcaldes o exalcaldes justamente en la posición de privilegio, justamente porque la gente está privilegiando la gestión para mejorar las condiciones de vida. Claro, pero José Antonio Kast tiene un 11%. ¿Qué indica eso? No, yo diría que acá hay una reacción frente a una izquierda extra nueva mayoría, lo que se concebía como nueva mayoría en su tiempo, en el gobierno de Bachelet, que insiste en una salida que hoy día es populista, una salida de fuerza. Pero en ese sentido hay una sector, reacción natural, pero el llamado que nosotros hacemos desde Chile Vamos es a no bolsonarizar justamente la coalición, sino por el contrario, generar las condiciones para generar el diálogo necesario para sacar adelante los proyectos que están en la agenda del gobierno del presidente Piñera. ¿Y qué le parece este 17% de Joaquín Lavín, que sí, él es una persona que genera, 17%, que genera acuerdos y que es transversal? Hay que valorar todos los liderazgos de nuestra coalición, entre ellos, por supuesto, está Joaquín, está también Andrés, está el Cote, está Felipe. ¿Y qué pasa el con que su habla, aspiración el que habla presidencial? también Sí. está disponible para pararse en una carrera presidencial. Yo he señalado que estamos trabajando básicamente en generar la red territorial nuestra. Mañana estaremos en Temuco junto con el resto de los precandidatos de la coalición, donde estaremos presentando nuestra idea de país, el sueño que soñamos, el sueño que aspiramos para nuestro país para el año... ¿Y quiénes son el resto de los precandidatos? Bueno, va a estar Andrés, va a estar el Cote, va a estar Felipe, voy a estar yo, seguramente va a llegar también Joaquín, y somos los candidatos los precandidatos de Chile Vamos, que vamos a exponer cuál es nuestro sueño de país ante más de un centenar de alcaldes de Chile Vamos. ¿Y qué pasa con las cifras? Porque dentro de los tres que me mencionaba, por ejemplo, de Renovación Nacional, el único que aparece en esta encuesta es el senador Manuel José Sandón y tiene un 3%, pero no aparece ni el senador Alamán ni usted. No, pero si usted ve, por ejemplo, la encuesta CADEM, cuando nos preguntan por la opción presidencial, nosotros estamos en el rango del 5%, los tres. Y eso habla efectivamente que son opciones que se están instalando. Y no me cabe la menor duda que a medida que pase y transcurra el tiempo, todavía quedan 2 años, estamos todavía iniciando este proceso, no me cabe la menor duda que vamos a ser candidatos absolutamente competitivos. ¿Y qué pasa con el 27% del gobierno?
Yo diría que acá hay que hacer un esfuerzo muy consistente. A ver, ¿dónde tenemos que poner el acento? Poner el acento en poder cumplir el programa de gobierno del presidente Piñera. Si el presidente Piñera no cumple el pacto social que suscribió en la última elección parlamentaria y presidencial, no podemos pensar en un segundo gobierno de la coalición. Por tanto, tenemos dos tareas. Primero, no adelantar la carrera presidencial, en eso estamos trabajando. ¿Pero van a tener un encuentro mañana? No, van a tener un encuentro para socializar ideas, que yo creo que es importante. Nuestra coalición es una coalición que tiene espaldas, que tiene solidez, pero ninguno de nosotros está finalmente adelantando la carrera presidencial. Lo que estamos básicamente compartiendo ideas, pues somos liderazgos dentro de la coalición. Nuestro esfuerzo está básicamente en apoyar al gobierno del presidente Piñera y en eso estamos trabajando y desplegando. ¿Y dónde han estado las fallas para llegar a un 27%? Se indicaba acá como explicación que, por ejemplo, el paro de los profesores, que es un paro que genera en la ciudadanía respaldo. De hecho, en las mismas encuestas, si cruzamos los datos con otros, hay un porcentaje muy alto de las personas que, pese a que los niños están sin clase, apoya esta demanda de los profesores. ¿Se ha manejado mal? ¿Mucha soberbia? A ver, primero señalar que respecto a la paralización del gremio de los profesores, la ministra ha puesto sobre la mesa soluciones o encaminado soluciones a cerca del 90% del petitorio. Y tenemos un gobierno que está... Claro, pero el discurso público de ella es muy duro. ¿Se condice con ese encuentro en el 90% de los puntos? Pero claramente nosotros tenemos que interpelar respecto también de que el gremio de los profesores, que tiene demandas que son legítimas y justas y que estamos enfrentándolas, también pueda asimilar que tenemos 600.000 alumnos que hoy día no tienen clase, 12 millones de raciones de la JUNAEP que no están distribuidas y por tanto también hay un tema que poner en perspectiva desde el punto de vista de quiénes son hoy día las personas que están siendo afectadas. Hoy día los alumnos de la educación municipalizada y particularmente en los colegios que están movilizados, están en una situación compleja. Y por tanto, nosotros hemos dicho, seguir conversando, pero pedir claramente que se vuelva a la normalidad y a las clases, porque eso nos va a permitir también ir generando el clima. Exactamente, pero el clima se construye con muchas cosas y muchas veces las formas pasan a ser el fondo. ¿Qué le parece a usted la foto de la ministra con el presidente mirando el eclipse con anteojo? Bueno, ella ha señalado claramente que tenía un compromiso. Sí, pero y eso es súper al final pero termina, la gente mira, se queda con eso y esa es la gente que vota en las encuestas. Por eso le pregunto. Bueno, esa es la dificultad, puesto que acá el esfuerzo consistente que ha tenido la ministra Cubillo, había un problema en términos de poder transmitir los grados de avance. Y acá había un conflicto en el propio gremio del profesorado que ha impedido cerrar los acuerdos. Y este es un tema que hay que decir con toda la fuerza. Acá el vicepresidente del colegio... Pero usted entonces apoya la forma en que el gobierno ha manejado el caso. Yo quiero señalar que la ministra ha puesto toda la disposición, el presidente Piñera ha avalado las conversaciones que se han suscitado y por supuesto acá hay un equipo que está trabajando y por supuesto la coalición está empeñada en poder resolver las demandas que son legítimas, pero también que el colegio de profesores asuma claramente que tenemos 600.000 alumnos que están sin clase y de los cuales hay que hacerse cargo. Tenemos que seguir avanzando, hay muchísimos temas, senador. Y uno de los temas que nos convocaba era el tema de, finalmente, el informe de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema de Venezuela, que se planteó mucho, que se había demorado, pero finalmente este es un informe bastante contundente. ¿Cómo lo califica usted? Primero, tardío, pero hay que valorarlo en su contexto. Primero, porque se hace cargo de todas las temáticas que nosotros habíamos planteado. Primero, la grave vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Se hace cargo también... Y esa descripción es muy dura. Es muy dura. Habla finalmente de la descripción fundamentalmente de las torturas que se han producido justamente en Venezuela, como las libertades públicas, la libertad de reunión, la libertad de informar, han sido gravemente conculcadas. Habla finalmente cómo la oposición ha sido arrinconada y ha sido privada de libertad, un grupo muy importante de dirigentes. Ha hablado también de
la violencia con que se ha actuado particularmente en las manifestaciones públicas, de las muertes que se han producido, habla del grave deterioro fundamentalmente desde el punto de vista de los derechos económicos, de los derechos sociales, pero también ha hablado respecto de las situaciones en que se encuentran las minorías indígenas, los pueblos originarios, habla también el informe de una perspectiva de género con las graves vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas que han sido privadas de libertad. En definitiva, se hace cargo de un cúmulo de antecedentes que nosotros hemos venido denunciando. Recordar que yo he estado 2 veces en Venezuela, la última donde me reuní con el presidente Guaidó y donde lanzamos el libro Diálogos Democráticos con Braulio Jatar, un chileno venezolano que está privado de libertad simplemente por decir lo que está ocurriendo en Venezuela, y a nosotros nos gustaría que hubiese una decisión mucho más contundente por parte también de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para los efectos de exigir su pronta liberación. Hace también una serie de recomendaciones, en virtud de la cual exige justamente al gobierno, yo diría a la dictadura de Nicolás Maduro, para los efectos que se adopten todas y cada una de las medidas. Y además nosotros instamos básicamente a que se reconozca también al gobierno legítimo. El gobierno legítimo es el gobierno encabezado por Juan Guaidó. Pero además contarte, Matilde, que nosotros también iniciamos una acción ante la Corte Penal Internacional y también una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el abogado Juan Carlos Manrique. Contarte además que nosotros ya hemos recibido comunicación tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Penal Internacional pidiendo medidas básicamente por el desplazamiento forzado de personas, que también es una grave vulneración a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Senador, ¿por qué han fracasado las democracias en pedir la democracia para Venezuela después de todos los esfuerzos que se han hecho, después de informes como estos que avalan todo lo que se ha planteado? Ha habido esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, de todo el Grupo de Lima, un esfuerzo particular de Chile. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué no se logra llegar a las soluciones que es la salida democrática a esta crisis que se está viviendo? Primero tenemos un líder como Nicolás Maduro que ha insistido en que más allá de la voluntad del pueblo, y lo ha dicho expresamente, él va a persistir en la revolución bolivariana. Hemos visto además... ¿Y qué se hace frente a eso? Bueno, acá tenemos un problema, porque hay que ver cómo se enfrenta. Hasta ahora, y es lo correcto, lo que han hecho los países del Grupo de Lima es pedir efectivamente que acá haya una transición, un cese del poder de Nicolás Maduro y el llamado a elecciones democráticas, justas y libres. Y eso debe producirse, yo diría, para rescatar a Venezuela. ¿Y por qué hablo de rescatar a Venezuela? Porque tanto el desplazamiento forzado de personas que se ha producido, que Chile también está enfrentando también las consecuencias y está acogiendo justamente a el pueblo. ¿Usted ha ido a la frontera? Yo he estado en permanente contacto tanto con los venezolanos, con las comunidades venezolanas que están justamente pidiendo gestiones para que se agilice el procedimiento, particularmente con el consulado en Tacna. Además, yo me he reunido con el ministro de Relaciones Exteriores, con Teodoro Rivera, para los efectos de que se refuerce y finalmente no se produjera una situación de carácter humanitario justamente en la frontera, en Tacna. Y yo creo que se ha producido de manera fluida hoy día ya la apertura de las fronteras de nuestro país. Ahora, el tema es lo que se nos viene por delante. Acá se habla de que podrían llegar hasta 300.000 nuevos venezolanos justamente enfrentando la situación dramática que hoy día están enfrentando, de desesperanza, de hambre. ¿Y qué se hace? Bueno, acá Chile tiene que aumentar la presión internacional. Y eso le pedimos a Teodoro Rivera. Eso le hemos pedido al presidente Piñera en el contexto del Grupo de Lima y, por supuesto, en el contexto de Prosur. Senador, no puedo dejar de preguntar la decisión del Tribunal Constitucional de frenar la investigación contra el general en retiro Oviedo. Ahora, a mí me parece que estamos frente a un hecho de los más graves que hemos enfrentado en los últimos tiempos, debido a que hay que proceder con la mayor severidad a establecer todas y cada una de las responsabilidades. Ya, pero el Tribunal Constitucional no a mí me parece, ni siquiera investigar. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que ha señalado claramente que mientras resuelve se ha paralizado, pero que respecto a los hechos que ya están probados,
efectivamente tiene que persistir la investigación. Entonces yo quiero señalar lo siguiente. Porque llegó a destiempo, pero no porque no lo quisiera el Tribunal Constitucional. Absolutamente. Acá estamos frente a una de las situaciones más complejas desde el punto de vista de la fe pública. Estamos hablando de... ¿Y cómo se ayuda a la investigación? Bueno, yo creo sin lugar a dudas que acá el Ejército, como el resto de las instituciones de las Fuerzas Armadas que tienen uso de fondos reservados, tienen primero que dar debida cuenta respecto de en qué se invierten estos recursos. Segundo, hay que poner urgencia a los proyectos de ley que hoy día se están tramitando en el Parlamento, y eso se le pide al Ejecutivo, y cuestión que está impulsando con fuerza para los efectos de establecer nuevas formas de control para los fondos reservados, pero además creemos sin lugar a dudas que hay que eliminar los pisos mínimos. Hasta ahora han habido pisos mínimos para las distintas tanto ministerios como entre ellos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, como también a las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, para los efectos de establecer pisos mínimos de fondos reservados. Creemos sin lugar a dudas que eso tiene que discutirse de cara a la ciudadanía. Yo he presentado indicaciones en la ley de presupuesto para disminuir los fondos reservados, tanto de la Presidencia de la República como de los distintos ministerios, y acá claramente hay que dar cuenta respecto de la debida inversión de los fondos públicos. Acá está en juego la fe pública y la debida inversión de los recursos de todos los chilenos. ¿Y usted cree que hay que reformar el Tribunal Constitucional que termina con esta resolución, la investigación? A ver, yo creo que acá todos tienen el legítimo derecho a recurrir al Tribunal Constitucional. No me cabe la menor duda que ¿Pero qué tiene de inconstitucional una investigación? No, lo que se ha señalado por parte de la defensa es que ella no tendría las facultades para esta investigación. Cuestión que yo difiero completamente. Yo creo que acá debe procederse con la mayor severidad. Yo espero que finalmente los órganos competentes que recurran frente a esta resolución del Tribunal Constitucional finalmente encuentren la debida acogida para los efectos de perseguir las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Creemos que estamos frente a hechos graves que deben ser investigados, y creemos sin lugar a dudas que está en juego la credibilidad y la fe pública en las instituciones armadas. Senador Chaguán, muchísimas gracias por venir. Había mucho tema que conversar. Sí. Muchas gracias.